Vamos a resolver la pregunta 64 de área 2. Ahora empezamos con la sección de cálculo. Me dicen cuál es el límite de esta función. Algunos pensarán que es un límite algo sencillo, pero vamos a aprovecharlo para explicar algunas propiedades de los límites. Entre los límites cuando x tiende al infinito, tenemos los límites cuando x tiende al infinito y su resultado es infinito. En este caso podemos tener funciones del tipo polinomial, exponencial y logarítmicas. Un bosquejo de su gráfica sería la siguiente. Vemos tanto x tiende a infinito y tanto la función f de x tiende a infinito. Los límites en algunas ocasiones también pueden tender a menos infinito. Si nos damos cuenta, x está yendo hacia el infinito, pero mi función está hacia el infinito negativo. Esto ocurre generalmente y lo podemos diferenciar cuando tenemos signos negativos al inicio de funciones polinomiales, exponenciales y logarítmicas. Un bosquejo de la gráfica serían gráficas más o menos de esta forma. Entonces vemos que x, mientras x tiende al infinito positivo, la f de x tiende al infinito negativo. Otro caso es cuando mi x tiende a infinito y mi límite es una constante, siempre va a valer, no importa cómo lo recorramos. En este caso, si x va hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo, mi límite siempre va a valer esa constante. El último caso es el siguiente, que vendría a ser complemento de esta expresión. Si nosotros vemos, puedo hacer esto a la función y tendría yo que recorrerla hacia este lado, o sea, el infinito negativo. En este caso yo estaría hablando de esta expresión, que simplemente nos damos cuenta, mi x tiende al infinito negativo y mi f de x se hace positiva, que ese es el caso de esta expresión. La respuesta simplemente es positiva, ¿pero por qué? Vamos a analizarla. Ese es el momento de analizarla. En primer lugar, vamos a tratar de sacar el vértice de esta función. Si nos damos cuenta, es una expresión de tipo cuadrático. Entonces vamos a encontrar el vértice. Esto es sumamente muy sencillo. Entonces, si tenemos, sabemos que A, pues en este caso, pues es igual a 2, B es igual a 1 y C es igual a 1. Entonces, yo sé que mi X va a ser menos B sobre 2A. En pocas palabras, X no es más que menos 1 sobre 2 por 1, por 4. En este caso tengo que esto es un cuarto. Yo quiero saber ahora el valor de y, pues simplemente sustituyo los valores. Entonces esto me quedaría 2 por un cuarto al cuadrado, así de simple, más un cuarto negativo, ambos son negativos, más 1. Pero para facilitarnos voy a poner lo que esto es 4 cuartos. Si hago esta operación, todo esto me va a dar 7 octavos. Entonces mi vértice va a estar en la coordenada menos un cuarto negativo, 7 octavos. O sea, muy cerca del origen. O sea, más o menos una gráfica muy sencilla. O sea, una gráfica muy prácticamente pegada al origen. Si nos damos cuenta, yo puedo recorrer la x tanto hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. ¿Ok? Puedo recorrerla. Si nos damos cuenta, mi función de x tiende a ¿qué? Hacia el infinito positivo en vez del infinito negativo. Entonces, si yo digo que mi x está en este punto y empieza a irse al infinito negativo, por esa razón mi función se hace hacia el infinito positivo y por esa razón es la respuesta. Muchas ocasiones es mejor hacer el análisis gráfico que simplemente sustituir los valores, los cuales nos dan simplemente confusiones. La pregunta 65 nos dice en qué punto la función valor absoluto es derivable y en qué puntos no. Recordemos que para que sea derivable tiene que ser completamente continua, pero antes vamos a repasar algunos conceptos de la función valor absoluto. Esta sería su gráfica, de una forma muy simple. Su vértice se encontraría en 0,0, su dominio está en todos los reales, o sea, infinito positivo, infinito negativo. En este caso, siempre y cuando no le pongamos un signo negativo en esta sección, su rango va a ser todos los que van de y igual a 0 hacia el infinito positivo. Por ejemplo, yo puedo sumarle. Si le sumo un número, estaría trasladándola hacia arriba. Si le resto, en este caso, un número, estaría trasladándola hacia abajo. Si ahora este número está como argumento dentro del valor positivo y este es positivo, estaría trasladándola hacia la izquierda. Y si ahora este argumento está aquí dentro del valor absoluto, pero como negativo, estaría yo trasladándola hacia la derecha. Tal vez una de las formas más fáciles de enfrentar este problema es ver la fórmula de derivación. Si yo tengo, por ejemplo, la fórmula de derivación, yo tengo que esto es raíz de u, entonces yo puedo saber que la derivada pues no es más que lo siguiente, u sobre la raíz, sobre el valor absoluto de u por la diferencial de u sobre diferencial de x. Entonces, si nos damos cuenta cuál es la
el valor, que todo esto, el valor absoluto, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿en qué punto no tiene derivada la función? Obviamente en 0. Y esa sería la respuesta y la razón. El ejercicio 66 nos pide que calculemos la pendiente de la tangente a la curva tal. Sí, bueno, entonces primero que tenemos que hacer es derivar. Vamos a recordar la fórmula de una derivada, en este caso. Supongamos que yo tengo esto, b de x. Entonces la derivada de esta cosa, pues simplemente es b por e a la, en este caso, bx. Si aplicamos esta fórmula, entonces yo tengo que esto no es más que 3 por e a la 3x. Bueno, me está diciendo que yo quiero sacar la pendiente. Entonces recordemos que esto es igual a la pendiente. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. Quiero saber su valor, solo tengo que sustituir. En este caso x y y. ¿Cuál sustituyo? Simplemente voy a sustituir x, ya que esta función solo depende de x. Entonces digo, si la f', cuando vale 0, esto me queda 3 por e a la 3 por 0. Entonces esto al final es 3 por e a la 0. Recordando de tus reglas de exponentes, cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces esto es 3 por 1, entonces esto es 3. Entonces mi pendiente es 3. Y esa sería la solución a este problema. El problema 67 se puede resolver de dos formas. Vamos a resolverlo de la forma gráfica. Yo te recomendaría que graficaras y practicaras las gráficas de seno, coseno, con todas sus propiedades que hay de amplitud, fase, desfase, todo eso, ¿ok? Periodo, frecuencia. ¿Ok? Entonces vamos a recordar, la gráfica del seno tendría la siguiente forma. Si nos damos cuenta, este punto sería un máximo, este punto sería un mínimo. Entonces si analizamos, para mi máximo que está en x y en y, pues para mi máximo que está en pi medios, en x igual a pi medios en este caso, pues mi mínimo está en y, pues mi máximo se encontraría con respecto a 1. Entonces, pues la respuesta sería 1, obviamente. ¿Pero por qué razón? Vamos a ver, la otra forma es aplicando los conceptos de cálculo diferencial, en este caso. Entonces yo tengo mi primera expresión, que es seno de x. Si la derivo, no es más que la derivada del seno es el coseno de x. Entonces igualo esta derivada a 0 y encuentro los puntos necesarios para aplicar el concepto de la segunda derivada. Entonces tenemos que esto es coseno de x, esto es igual a 0. X es igual a el coseno inverso de 0. Otra de las cosas que tienes que recordar es, por ejemplo, ¿para qué valores el coseno inverso es 0? ¿No? Entonces en este caso estaría yo hablando de pi medios. ¿Okay? Ya encontré este valor. Ahora voy a derivar por segunda ocasión. Entonces derivo por segunda ocasión la segunda derivada de x, pues la derivada del coseno sería menos, en este caso, el seno de x. Sustituyo este valor que me encontré. Entonces simplemente digo que tengo la expresión. Entonces sustituyo en este caso pi medios. En este caso me quedaría seno de pi medios, pues cuando el seno vale pi medios, pues ¿cuánto vale y? Pues 1. Entonces esto me quedaría menos 1 negativo, ya que este vale 1, por este negativo me queda menos 1. Debemos recordar dos cosas y conceptos muy importantes. Si la segunda derivada en este caso es mayor a 0 o si la segunda derivada en este caso es menor a 0. ¿Ok? Si es mayor a 0, tenemos que esto es un mínimo. Si esto es menor a 0, tenemos que esto es un máximo. ¿Para qué punto? Hemos confirmado de las dos formas posibles aplicando cálculo y de la manera de una gráfica que el seno tiene en el punto 1 un máximo. El ejercicio 68 es un ejercicio muy sencillo, pero vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que recordar es la siguiente regla. M, si esto es m y esto es n, entonces esto se puede expresar de la forma n sobre m. Entonces yo puedo reescribir esta integral de la siguiente forma, como un medio diferencial de x. Recordando que aquí hay un 2 y aquí hay un 1, ¿no? Para poder aplicar esta fórmula. Ya que tenemos esto, puedo recordar la fórmula de integración. La fórmula de integración me dice que esto es x a la m, diferencial de x es x a la m más 1 sobre m más 1 más una constante c. Entonces vamos a aplicarla. Yo tengo esto que es x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. 1 medio equivale a 2 medios, entonces 2 medios más 1 medio, pues esto es igual a x a la 3 medios, ¿ok? Sobre 3 medios. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un 1. Vamos a analizar en primer lugar este lado. Yo tengo 1 sobre 3 medios y al aplicar las reglas y al aplicar el inverso, eso nos queda como 2 tercios en este caso. Entonces, y yo puedo regresar esta expresión a lo siguiente. 2 tercios de x a la 3 al cuadrado.
Pero si nos damos cuenta, esa expresión no está. Yo sé que x al cubo es igual a x al cuadrado por x. Entonces puedo hacer este cambio. Raíz de este lado y la raíz de este otro. También recuerdo que existe una propiedad que me dice que la raíz de a por b es igual a la raíz de a por la raíz de b. Entonces yo puedo aplicarla para esta expresión. Entonces esto me quedaría como raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz de x. Entonces este lado me queda como x raíz de x, porque la raíz cuadrada con elevar el x al cuadrado cancelan esas raíces. Entonces al final mi solución sería 2 tercios de x raíz de x más c, encontrando así la respuesta a este problema. El ejercicio 69 es prácticamente un ejercicio de regalo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Dice que f de x evaluado en estos intervalos es igual a 5 medios y el otro g de x evaluado en esos intervalos es igual a 3 cuartos. Entonces lo único que hacemos es sustituir. Todo esto pues vale 5 medios menos 4 tercios. Si hacemos las operaciones, este por este pues nos da 15, este por este nos da 8 y este por este pues obviamente nos da 12. Entonces, si hacemos las operaciones y simplificamos, llegamos a que esto es 7 sextos, encontrando así la respuesta a esta pregunta.